una conquista en la generosidad. Right. Hay una conquista en la dádiva. Tanto que el mismo Señor, no teniendo necesidad de nada, Right. pide al hombre que le dé. ¿Por qué? Un Dios abundante pide la dádiva de un hombre que nunca tendrá en comparación su riqueza. Porque Dios entiende el corazón del hombre. Y el corazón del hombre se manifiesta conforme a generosidad y dádivas. Mi esposo es un hombre mezquino. No. El problema del sacerdocio no es la mezquindad. El problema del sacerdocio es la mal distribución de nuestra semilla. Porque todo hombre da. Todo hombre da. Pero a veces no damos en el lugar correcto. Me desvío de la prédica. Vuelvo en un segundo. A veces damos al trabajo. Cuando llegamos a casa, tenemos hijos deficientes, heridos y traumados. Tenemos una esposa llena de heridas y marcas. Y usted se pregunta, ¿pero por qué si no debo un mes de renta? Si en mi casa no faltó comida. Y la dádiva no únicamente es monetaria. No. Usted sabe que tiene que hacer el sacerdote antes de ofrecer sacrificios por otro. Tenía que ofrecerlo por sí mismo. Porque si él no estaba santificado en sí mismo, él no podía pedir por otro lo que él mismo no era, no tenía, no poseía. ¿A qué me refiero de esto? Me refiero a que usted no puede criar hijos, exigirle ser quien usted no ha sido. Usted no puede pedir que tenga el tipo de esposa que usted no ha sembrado tener. Right, right. ¿Puedo hablar con libertad? Yeah. ¿Ofendo con la gente? Si se ofende, me bajan la ofrenda, pero lo seguiré predicando. Aprendí, vuelvo a lo espiritual un poco. Aprendí que el reino de los cielos opera conforme a leyes de siembra y cosecha. Hablo mucho acerca de la siembra y la cosecha y creo en los principios del reino de los cielos. ¿Y por qué estoy hablando acerca de esto? Porque yo he escuchado a demasiados hombres exigir el tipo de esposa la cual ellos no han sembrado para tener. Wow. Wow. He escuchado a demasiados hombres nombrar y culpar a la generación, que los muchachos de este tiempo, que yo sé que los tiempos influyen. Right. Yo entiendo que influyen, pero ¿qué tanto te has dado a tu hogar? Porque no puedes interceder por alguien a quien no ves. No puedes interceder por alguien con quien no hablas. Es más, ¿cómo vas a interceder por alguien que no conoces? Entonces te pregunto, como hombre, ¿conoces a tus hijos? ¿Conoces a tu esposa? ¿Conoces la gente que dice? A veces conocemos más las mañas y las malas costumbres del supervisor del trabajo que nuestros propios hijos. Y cuando te vienes a dar cuenta que algo está pasando en casa, hace 6 meses que el muchacho está entrando en depresión, no sé qué tantas cosas más, y usted ni cuenta, entraba todos los días un beso por la mañana, mi hijo te amo, te bendigo, o sea, volvía en la noche, estaba durmiendo el muchacho, usted ni cuenta se daba. Pero desde que el jefe llega molesto, ya usted sabe, ay, está enojado el muchacho, el hombre. Hoy va a ser un día difícil. Parece que algo le pasó en la casa. Y nos hemos familiarizado. Óigame, no le estoy diciendo al hombre que sea vago y que no trabaje. Estoy hablando acerca de derecho. Y vuelvo para allá. Usted tiene que tener derecho. Y para tener derecho hay que ser generoso. Y por si no me ha entendido, no estoy hablando del dinero. La palabra del Señor dice: hijos, honrad a vuestro padre y vuestra madre. Primer mandamiento con promesa, para que vuestros días sean alargados en la tierra. Right, right. Creo que Efesios, cuando habla otra vez acerca de este mandato, dice más: padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Es decir, que cuando el nivel de tu paternidad lastima el corazón de tu hijo, afecta la honra que tiene para ti. Right. Y a veces nosotros gritamos y alzamos: tengo un hijo rebelde y desobediente, y no sabemos que tenemos un hijo airado. No es rebelde, es airado. No es desobediente, es airado. Lo que está en su corazón, se lo digo desde mi experiencia, que soy bastante joven, no tengo hijos todavía en la carne, pero ando ministrando a muchos jóvenes y me he dado cuenta que mi generación tiene muchos corazones quebrantados y muchas carencias paternas.
Gloria al Señor por el trabajo. Gloria al Señor por el ministerio. Gloria al Señor por la obra. Gloria al Señor por el sueño. Gloria al Señor por la empresa. Gloria al Señor por Amazon. No sé dónde más quiera trabajar. Pero para interceder por tu casa tienes que conocer tu casa. Y vuelo para allá ahora el centurión. Tienes que conocer lo que está pasando en casa. Usted no puede interceder, dirigir, liderar, mandar, gritar, exigir donde usted no está. Entonces tenemos muchos hombres que están presentes en bolsillos, y yo sé que el trabajo es mucho, y usted dirá, se debe la renta, pastora, y aquí hay que echarle ganas, y aquí hay que trabajar, porque en este país que no trabaja no sale. Se lo digo de todo corazón, está espectacular que usted trabaje, pero sus hijos necesitan padres. Su esposa necesita esposo. Ha comenzado a surgir, Pastor Juan, en la iglesia cosas que antes no eran tan común, y usted ve a cada rato infidelidades y siervas y ataques acá. ¿Y qué pasa en mi matrimonio? No hay un hombre en casa, pero la renta está paga. La renta está paga. Y he escuchado el clamor de las mujeres decir, pastor, yo solamente quiero un hombre que sepa rodearse conmigo y orar. Solamente quiero un hombre que yo pueda ver, que me enseñe la palabra. ¿Usted sabe lo que una esposa, una mujer, llegar a usted como pastor y decirle, pastor, quisiera un hombre que me enseñe la palabra del Señor, y que usted vea que este hombre, porque yo los veo, llegan al culto y adoran al Señor y dicen, pastor, yo quiero servir, y son los primeros que me llaman para hacerme 30 preguntas, y tienen 40 minutos para hablar conmigo, y no tienen 20 minutos para compartirle a su esposa lo que es la palabra de Dios? Y ha pasado conmigo, que a veces duran 3 horas haciéndome preguntas de la palabra, y yo más que emocionados de que sean buenos discípulos, pero son malos esposos, porque no tienen ningún conflicto en aprender de mí por 3 horas, pero nunca vuelven a casa a decirle a las esposas, mira, el Señor habló a través del pastor y aprendí esto y aprendí aquello. Y de hecho ahora ha entrado una pandemia que yo la llamo diabólica, una mala interpretación de la palabra. La mujer que se calle en el templo, porque la palabra dice en 1 Corintios capítulo 11 que la mujer debe callar en el templo. ¿Sabe qué dice Pablo? Dice a las mujeres que callen, y todavía eso es para la iglesia de Corintios. No voy a entrar en teología en eso, porque no creo en la interpretación ficticia que están dando de eso. Le pueden dar a otras mujeres que también profetizaron en la palabra, etc. Pero en esa mala interpretación dice la palabra a las mujeres que callen en el templo, y en casa pregunten a sus maridos y aprendan en silencio. Y los maestros de las casas están escasos, porque los sacerdotes ya no enseñan a sus esposas, no enseñan a sus hijos. Y a veces no solamente no enseñan la palabra del Señor, sino que se les olvida enseñarle cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser amigo, cómo ser humano, cómo ser estudiante, cómo ser empresario, cómo ser próspero. Y te has revelado a tus hijos y a tu esposa como un hombre trabajador. Es lo que más he escuchado como una descripción de los hombres. El hombre me salió trabajador. Sabe que yo quiero ser un hombre sabio, pero yo no quiero que cuando hablen de mí, mis hijos me describan como un hombre trabajador. No me interesa. Eso quiero que lo diga mi empleador. Pero mis hijos, quiero que sepan que es un buen padre, que es un buen amigo, que es un buen consejero. Mi papá es un hombre sabio, es un hombre de Dios, es un gran amigo. Le confío mi corazón y me lo guarda. Un hombre lleno de grandes consejos. Pero la descripción que hemos recibido como hombres y las hemos abrazado como si fuera buena, el hombre es muy trabajador. No es malo ser trabajador, malo es no saber dónde invertir el tiempo. Voy a entrar a la prédica porque me desvíe. No sé por qué el Señor me lleva por ahí, pastora. Nada de eso estaba escrito en esta tableta. Pero topa a alguien, dígale sea padre. Dígale que sea padre. Dígale sea esposo.
como que tiene miedo. Díganle a ese esposo. Esposo. Tiene como Oiga, timidez. sea padre. Antes de entrar en esto, conozca lo que tiene en casa. Right, No right. sé por qué el Espíritu me está llevando por ahí, aunque la prédica tiene otro sazón. Conozca lo que tiene en casa. ¿No hay niños? No. ¿Hay un niño acá? Dios te bendiga, mi amor. Déjame decirlo con más cuidado lo que voy a decir. A veces enamoramos a las esposas muy espectacular a su principio. Y las promesas que hacíamos por teléfono, que de media hora para abajo no es. Que cuando te encuentre, a ver si puedo, el entendido que entienda, que cuando te encuentre te voy a bendecir y te voy a sembrar y te vas a cansar. No le vengo solamente a hablar de los ángeles y los querubines, le vengo a hablar. Y ahora con 2 minutos basta y sobra. Y su mujer se ríe. Y no es porque te falta vigor, porque ya no importa. No importa. No importa. Entonces luego quieres exigir sometimiento, honra. Pero si ni sabes que le dolía la pierna hace 2 días y la tocaste como una yegua, voltéate, que hoy toca. Póstrate. Mandones. ¿Sabe que le falta al sacerdocio? Derecho. Okay, derecho. Derecho. Vamos a hablar acerca de derecho ahora. Derecho. Legalidad. Right. ¿Sabe qué dijeron los ancianos judíos cuando el centurión pidió que sanaran a su criado? Right. Él tiene derecho. Tiene derecho. Right. Los judíos pedían y no recibían. Y cuando hablaron acerca del centurión, dijo el Señor: vendrán los hijos de Abraham, de Jacob, se sentarán a la mesa y tendrán ahí crujir de dientes, dolor. Pero los gentiles van a gozar de la herencia de Jacob. Y los judíos, para parafraseártelo, no van a tener parte en su herencia, porque no tenían derecho. Y te hablo acerca de esto ahora en breve para no desligarme de la prédica. Topa a alguien, dígale si es un esposo: estoy intentando lo más que puedo predicar, pero Dios no me deja proseguir para adelante, me sigue hablando acerca del derecho. Derecho. Sea un esposo. Para mí un esposo debe saber cada verruga nueva que le sale a su esposa. Usted debe conocer si le salió un lunar nuevo en la espalda. Right. Usted debe estudiar su cuerpo, estudiar sus ojos, estudiar su aroma, estudiar su pelo. Usted debe conocer a su esposa. Así es. Derecho. Derecho. Te digo algo. El apóstol que me enseñe, porque quizás me falta experiencia acá, pero cuando eres un buen sacerdote, no tienes que exigir sometimiento. Porque la mujer quiere servir a quien la ama. Oh, God. Yeah. Te digo por qué las mejores servidoras de la iglesia son las mujeres. Porque no hay mejor amante que Dios. Y lo que activa una servidora es un buen amante. Mira las siervas, Dios bendiga al pastor, Dios lo bendiga. Dios los hijos. Anótelo, si está soltero, anótelo. Lo que activa una servidora es un buen amante. Usted quiere cosechar una mujer sutil, dócil, sumisa, sabia, buen amante. Para con usted, ámela correctamente, cuídela correctamente, Oh, my God. háblele correctamente, instrúyale correctamente, devótele tiempo, Yeah. de cobertura.
Cobertura no es una palabra que se usa a la ligera. Yo soy el jefe de mi casa y lo que yo digo, eso se... No. ¿Cuándo fue la última vez, mi amor, que comiste un helado con la sierva? No entraba a la prédica, pastor. No he entrado. Yo me llevo por este tren y lo voy a seguir hasta el final. Miren, se ofenda quien se ofenda. Los hijos. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdocio se fundamenta en amar a quien expías. Usted nunca tendrá la facultad de resistir el precio de derramar sangre por alguien que usted no ama. Si usted no aprende a amar bien a su hogar, no tendrá autoridad para orar por ellos. Es más, no tendrá fuerza para orar por ellos. Requiere mucha fuerza para aguantar el sacrificio del sacerdocio. Mucha fuerza para no arrancar por la puerta e irte un día. Mucha fuerza para perdonar a tus hijos día a día en el tiempo de la juventud, de la rebelión, de la adolescencia. Mucha fuerza para durar 30, 40 años de matrimonio. Mucha fuerza para ser sacerdote. Lo que falta es amor. No puedes ser sacerdote para cubrir a quien no amas. Nosotros hemos sido muy buenos en pedir, muy lentos en derecho. ¿Está conmigo o se me fue? No, estoy. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos es un reino de leyes. Voy a ver si termino rapidito. No sé hasta qué hora tengo, pastora. Usted me dirá, pastor, no sé quién me da el tiempo. Si es Ahí le van a dar. hasta las 12. Atrás me lo indica. Sí. Cuando lo ponga me va a hacer. Juan capítulo 5. A ver si alguien corre y lo busca. Juan 5, 19, si alguien me ayuda. Voy a tomarme el encargo de no ser predicador, sino ser maestro. Y Juan capítulo 5, 19. Juan 5, 19 y otro que busque Juan 12, 49. ¿Quién me tiene Juan 5? ¿Apóstol? 5, 19. Respondiendo entonces Jesús, Juan 5, 19. Correcto. Respondiendo entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente. Juan 12, 49, ¿quién me lo busca? ¿Quién llegó? Levante la mano el que lo tenga. Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ok, espectacular. Jesús no comía lo que quería comer, no hablaba lo que quería hablar, no vivía como quería vivir, no caminaba donde quería caminar. Jesús entendía las leyes del Padre y se sujetaba a ellas. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque el fundamento de un buen sacerdote es conocer y entender las leyes de Dios. Un sacerdote, un intercesor, es alguien que aboga y expía a favor de un vil. Para ser sacerdote, para ser intercesor, significa que usted conoce cuál es el método correcto para presentar la causa. Eso es intercesor, eso es sacerdote. Significa que de las 12 tribus, solamente una tribu sabía cómo presentar a Dios la causa de una forma que Dios pudiese escucharla. No todo el mundo sabe cómo procesar o proceder las peticiones. Por eso usted contrata a un abogado, porque usted puede saber que algo se practicó injustamente en su contra, pero usted no conoce cuál es el proceder legal y correcto para someter su petición para que sea considerada. Significa que el fundamento y la eficiencia de un sacerdocio es conocer y entender las leyes. Jesús dijo, yo no hago nada sin que el Padre me dé que lo haga.
Yo no digo nada sin que el Padre me diga que lo haga. Y todo lo que hago, lo hago conforme al proceder de las leyes para tener derecho. Jesús hizo cosas que no tenía que hacer para sujetarse a leyes. La palabra dice que el que nunca conoció pecado nació de nuevo en agua y fue bautizado sin necesidad de renacer. Y cuando habla acerca de su bautizo, cuando le pregunta a Juan, dice: esto es para que se cumpla toda justicia. Significa, entiendo leyes y debo someterme a ellas. ¿Qué es justicia? Orden judicial. ¿Por qué te bautizas sin necesidad? Porque entiendo leyes. Y cuando Jesús entendió leyes, el Padre abre los cielos, el Espíritu desciende sobre él y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está complacido de hombres que entienden las leyes de Dios y se someten a las leyes de Dios. Pastor, ¿de qué usted me está hablando aquí? Voy a llegarte ahora mediante lo que es el sacerdocio y la intercesión. Usted no puede ser un sacerdote, usted no puede ser un intercesor si primero no ha dominado a entender y conocer las leyes de Dios. La mayor ineficiencia de los hogares que hoy hay, la mayor ineficiencia de los hombres que hoy hay, es hombres que dicen sentir el Espíritu de Dios, hombres que hablan en lenguas, hombres que saltan, hombres que piden mucho pero no conocen la palabra de Dios, porque todo buen intercesor debe entender la ley del reino del cual dice representar. ¿Sabe cuál es la pandemia de este tiempo? Que los cristianos no leen la palabra de Dios. Y pareciera: ay, esto es para un culto de niños. No, hay hombres que no la leen. Maduros en el Señor. De reto mayor, hay pastores que no la leen. He leído. Y el enemigo se ha ocupado en distraernos y llenar nuestra agenda de tantas cosas que el hombre de hoy, si la lee, a veces no la entiende. No indaga, no busca un maestro, no se sienta: apóstol, mire, no entendí este versículo, quiero saber qué significa esto. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló acerca del ojo de una aguja? ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló acerca del trigo y la cizaña? ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló acerca de que el último será primero? Maestro, enséñeme, quiero aprender, quiero entender. Pastor, de que usted me habla, hace falta hombres que tengan hambre por entender la palabra de Dios, porque si usted no entiende la ley de Dios, su oración no tendrá eficiencia. No. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que presenta causa por el vil. Como sacerdote de tu hogar, ¿sabes qué quiere decir eso? Que tú eres el que traes los problemas de tu casa delante de Dios. Tú eres el que traes los asuntos de tu casa delante de Dios. Tú eres la cobertura que Dios ha puesto para interceder entre Dios y tu esposa, entre Dios y tus hijos. Eres tú quien oras por ellos. La palabra del Señor dice que cuando Job presentaba ofrendas, iba y llevaba ofrendas de más por si acaso sus hijos habían pecado contra Dios. No dice que él sabía que habían pecado, pero dicen: por si acaso, yo seré el que los voy a cubrir. Dice la escritura que cuando Dios habla acerca de Job, dice: este hombre es varón perfecto, recto, y no hay otro hombre como él, porque él es quien sabe cómo cubrir a sus hijos delante de mí. Él no solamente ora por sí mismo, él no solamente ora por el trabajo, él no solamente ora por el negocio, él ora por sus hijos, él ora por su esposa. Él sabe cómo presentar causas delante de Dios. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que conoce la ley de Dios para saber traer causas delante de Dios. ¿Cuál es la forma más eficaz de corromper un sacerdocio? Hacerlo operar en ignorancia. 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 Piden y no reciben, porque no saben pedir. Piden y no reciben porque no saben pedir. ¿Cómo vas a saber cubrir a tu esposa, tus hijos, si no sabes ni el problema con el cual estás lidiando? No sabes ni qué está pasando en el corazón de tus hijos. Y estás tratando de una forma natural cosas que se tratan espiritualmente.
¿Cómo vas a saber qué pasa en el corazón de tu esposa y el corazón de tus hijos si nunca hablas con ellos? ¿Y cómo vas a discernir los espíritus si eres extraño a la palabra del Señor? ¿Cómo sabrás reprender la depresión si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo sabrás reprender la rebelión si no conoces la palabra del Señor? El fundamento de la palabra. Pastor, hábleme acerca de esto. Oiga, porque creo que me estoy pasando el tiempo ya. Por causa de la existencia de la ley, se manifestó la necesidad de la persona del intercesor. Si no hubiese ley, no hubiese necesidad de intercesores. Usted existe porque hay ley. Entiéndame bien, usted existe porque hay ley. El reino de los cielos opera en leyes. El Padre opera en leyes. Jesús vivió dentro de leyes. Hay muchos sacerdotes operando de forma ilegal porque no conoce las leyes. Usted pide a lo loco. Usted rompe cadenas supuestamente a lo y no entiende las leyes de Dios. No las entiende. No entiende que cautiva el corazón de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que aun cuando el esposo tiene conflictos con la esposa, sus oraciones son estorbadas. Y como usted no entiende las leyes de Dios, usted se va con el corazón airado a interceder por un matrimonio y sus oraciones no alcanzan nada. Y luego llega donde el pastor, el corazón lo tengo herido porque el matrimonio se me está desbaratando. La mujer se me ha vuelto rebelde. La casa está vuelta a un 8. Pero como si lo que Dios te ordenó conforme a esa ley no es que intercedieras, es que vayas y te reconcilies con la mujer que ama tu corazón y no permitas que se acueste el sol sobre tu enojo. Ahora ve y sométete, ve y humíllate. No te sometas a ella, sométete a mí. Y el hombre, no, yo no me voy a humillar porque yo soy el hombre y yo no tengo que humillarme. ¿Quién te dijo que por ser hombre no tienes que humillarte si la mayor responsabilidad está sobre ti que sobre ella? Dios exige de ti restaurar tu hogar. No que pida perdón ella. Es mi responsabilidad el sacerdocio. A quien más se le da, más se le requiere. Recibir sacerdocio no es mandar, es llevar la carga del sacrificio. ¿Sabe qué significa eso, mi rey, mi vida, mi amor? Si mi casa está mal, el primero que se arrepiente soy yo. Mire, no es la responsabilidad de ella que la noche yo la pase bien. Es mi responsabilidad que su corazón esté bien. Yo soy su cobertura. Y vivimos en un tiempo donde las mujeres se humillan para reconciliar los matrimonios y los esposos ahí. Yo sabía que ella venía. Ella tiene que venir tarde o temprano. Ella tiene que saber que aquí el que paga la renta soy yo. Soy yo el hombre. Amigo, y después tranquila que ella ahorita se calma. Eso es por ahora que está enfadada, pero eso se le pasa. A mí no me va a controlar ninguna mujer, ni mi madre. Y no te controla Cristo. No te controla la mujer, pero la palabra te ordena, trátala con fragilidad. Ella es vaso frágil. Significa que tu dureza de corazón no es de rebelión a ella, no es sombría, es pecado. Yo soy el hombre. Como hombre te vas a perder. Pues las siervas tienen que ser humildes y los hombres no. Y no entendemos las leyes de Dios. Entonces tenemos todo tipo de principados atacando nuestros hogares porque no entendemos las leyes de Dios. Todo tipo de demonios atacando nuestras finanzas porque no entendemos las leyes de Dios. Todo tipo de enfermedades golpeando porque no entendemos las leyes de Dios. Viviendo fuera de las leyes de Dios, queremos reclamar ser sacerdotes. ¿Usted contrataría a un abogado que no conoce leyes? No. ¿Usted contrataría a un doctor que no conoce medicina? No. ¿Para qué voy a respetar a un hombre que no conoce a Dios? ¿Qué derecho? ¿Qué derecho de sacerdocio?
¿Qué derecho de intercesión? ¿Qué es un hombre de Dios? ¿Qué es un sacerdote verdadero? ¿Qué es un intercesor verdadero? Un hijo. Te explico ahora, para ir terminando. ¿Cuántas veces terminé? He terminado como 4 veces. La palabra del Señor, y esto me impresiona mucho, la palabra del Señor dice que el sacerdocio de Moisés, del tiempo de la Torá del Pentateuco, el Levítico, era conforme al linaje. Y todavía el sacerdocio de hoy es conforme al linaje. La palabra del Señor dice que los hijos de Leví eran los sacerdotes del templo de Jehová. ¿Sabe qué dice el libro de Romanos? Creo que es su capítulo 7 u 8. Dice que los que tienen el Espíritu Santo y los que obedecen la palabra del Señor, estos son los hijos de Dios. El sacerdocio todavía opera bajo linaje. Ya no son los hijos de Leví los sacerdotes, son los hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que entender las leyes de Dios, hay que someterse a la palabra de Dios, hay que abrazar las escrituras. La ignorancia ha hecho perecer el sacerdocio. Ha hecho perecer. Estoy en el tiempo, mis amados, de la iglesia donde menos gente sabe Biblia. Menos hombres saben Biblia. Menos padres. Menos siervos. Es más, usted va a conferencias y escucha a los pastores predicar disparate y la gente lucha. Y usted pregunta, pero si no es la palabra del Señor, pero si no es bíblico. Aleluya. Se están desatando las bendiciones del cielo. Y por no entender las leyes de Dios, estamos profetizando riquezas a corazones ávaros, prosperidad a corazones fornicarios, expansión a corazones rebeldes. Y comenzamos a poner manos y ungir gente porque no conocemos la palabra del Señor. Y la Escritura dice, no impongan mano con ligereza. Ahora nosotros tocamos a todos, ungimos a todos, declaramos todo, desatamos todo, decretamos todo. Tenemos más códigos que la cuenta de banco. Y andamos nosotros operando bajo algo que no es la palabra de Dios. No es revelación de la Escritura. Yo sé que no le estoy predicando las profundidades que siempre le estoy predicando, pero intentaré ser llano porque hay algo importante, lo cual Dios me trajo a hablarle a hombres aquí hoy. Necesitas abrir la Biblia. ¿Sabe cuál es mi responsabilidad de aquí hoy? Mi responsabilidad no es que tú te vayas lleno de las revelaciones que yo recibí porque yo leí la Biblia. Mi responsabilidad es que tú vayas a recibir tus revelaciones porque tú la estás leyendo. A mí no me interesa que me aplaudas como un buen predicador, como un buen pastor. Mi interés es que seas avivado para que seas tu sacerdote de tu casa. Tú debes ser de tu casa el predicador. Tú debes ser de tu casa el profeta. Tú debes ser de tu casa el intercesor. El diablo no debe llegar a tu casa sin tú saberlo. No debe ser el profeta que te diga, veo un demonio que ha entrado a tus hijos, que ha entrado a tu casa. Debes ser tú que anticipas para ver las cosas. ¿Por qué no vemos ignorancia? Ignorancia. Entonces estamos en la generación, pastor, yo me quiero ir, pero Dios no me deja. Estamos en la generación de los profetas. Son de Dios los profetas, son espectaculares los profetas. Pero ahora nadie tiene el peso de escuchar la voz de Dios, porque todos vamos al profeta. Ya usted no quiere que Dios le haga, no le interesa por el profeta. Señor, tráeme una palabra. Si es tu voluntad, mándame a alguien a la puerta. Mándame a alguien a la puerta que venga con una camisa verde, esa es la señal, y que me diga lo que yo he de hacer. ¿Sabes cuál es lo difícil del sacerdocio? Lo difícil del sacerdocio es que Elí y Leví y Aarón, los sacerdotes, no miraban a otros hombres buscando confirmación de Dios. Ellos tenían la responsabilidad de oír a Dios. ¿Cree usted que bajaba Moisés del monte a decirle, Señor, si es de ti, revélale a María qué está pasando con el pueblo?
yo quiero que le reveles a María qué está pasando. Habla con Caleb, padre. Si es tu visión, Caleb traerá 4 racimos de plátano. Y esos plátanos van a desatar la abundancia. ¿No? Moisés subió al monte. Josué subió al monte. ¿Y sabe qué decía quien subió al monte? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe por qué? En mi casa hay un sacerdote que oye a Dios. Pero ahora están los hombres, yo me quiero ir en serio, aunque usted se aburra, pero ahora están los hombres que no conocen la voz de Dios, pero tienen el cuadro pintado en la oficina. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una palabra que viene por reclamo de derecho. Usted no puede vivir en ignorancia y reclamar que sus hijos le sirvan a un Dios de poder y de autoridad. Si a quien Dios responsabilizó de criarlos fue a ti. Nunca el Espíritu Santo te dijo: bajaré y descenderé y derramaré mi espíritu sobre tus hijos y los voy a criar conforme a mis principios. Y no. Tu responsabilidad. Instruye al niño en el camino y ni aun cuando sea grande se apartará de mi ley. Es tu responsabilidad. Ahora nosotros queremos que los profetas hagan lo que nos corresponde a nosotros. Que el Espíritu Santo críe a nuestros hijos. Que el Espíritu Santo atienda a nuestras esposas. Y está bien que usted ore, mi amado, pero saque a la mujer a ver una película. Saque a la sierva a caminar por el parque. Haga algo de sacerdocio. Sacerdocio no solamente es mover los ángeles. Es todavía mover el corazón de tu esposa. Es tener autoridad al hablar con tus hijos. Es tener derecho. Y aquí sí voy cerrando ya. Ya van a ser. Yo creo que es la única mentira, pastora, que yo digo, que voy cerrando. Ay, peco contra Dios. Es el único lugar donde peco. Siempre termino como 15 veces. Escucha esto para ir cerrando. La palabra del Señor dice, porque si me llevo del bosquejo amanecemos aquí. La palabra del Señor dice que el centurión entendía leyes. Y entendiendo leyes, dice la palabra, escucha esto, él era quien tenía la necesidad. Pero como él entiende leyes, aunque él tenía necesidad, él sabía que una necesidad no movía a Cristo. En el mundo había muchas necesidades y no todas las necesidades eran suplidas por Cristo. Él entendía, este Jesús del cual yo necesito un milagro, no simplemente entiende necesidad. Y dice la Escritura que él va y busca a intercesores. Y óyeme bien, la palabra dice que cuando él hablaba, él dijo: yo también tengo siervos bajo mi mando, yo también tengo soldados bajo mi mando. Significa que él tenía soldados romanos, pero él no mandó a sus soldados. Él tenía siervos, que no sé si eran griegos, si eran egipcios, pero no mandó a los siervos. Él mandó a un judío. ¿Por qué mandó a los ancianos judíos? Porque los romanos no entienden las leyes de Jesús. Los griegos no entienden las leyes de Jesús. Los egipcios no entienden las leyes de Jesús. Este hombre en necesidad dijo: déjame buscar a alguien que habla su lenguaje, entiende sus leyes. Si va el soldado romano, va y le dice a Jesús: nuestro Señor tiene un criado que está enfermo y necesita que lo cures. Quiero que entiendas esto. Todos conocemos al centurión. Pocos saben que él nunca vio a Jesús cara a cara. Conocemos esta conversación. La Biblia lo dice que lo vio. La palabra dice que cuando Jesús iba de camino y de regreso a la casa del centurión, el centurión prontamente llamó amigos y le dijo: vaya y díganle que yo no soy digno de que él entre a mi casa. Nunca lo vio cara a cara. ¿Cómo un hombre recibió un milagro de un Dios que nunca vio cara a cara y aún fue amado por él? Por la presencia de intercesores que entendían leyes. Óigame. ¿Y sabe qué hicieron los ancianos judíos? La palabra nunca dice que ellos agarraron y le contaron a Jesús una historia penosa,
¿Usted alguna vez ha puesto una adoración a ver si le sale una lágrima porque usted cree que las lágrimas van a convencer a Dios? Y usted arranca y pone la canción más triste que usted pueda. Ay, Señor, tú sabes, andamos buscando a ver la lágrima que no sale. Tú sabes, Padre, mi necesidad. Tú conoces, eso no mueve a Dios. ¿Puedo hablarle con libertad, sí o no? Señor, tú conoces mi necesidad. Eso lo hizo Job y quedó seco. Y tú sabes, Padre, que me duele el corazón. Lo hizo David y le murió el muchacho. Tú sabes que yo lo amo. Tú sabes que me duele. La intercesión no es emocional. Usted no puede sustituir la sabiduría de Dios con emociones humanas. Dios no se mueve porque usted llora. Dios se mueve porque usted conoce cómo convencer su corazón. Y los ancianos judíos no se sentaron a hablarle a Jesús del criado enfermo. Lo primero que le dijeron es: este hombre tiene derechos. Tiene derechos, sí. Es digno. ¿Por qué? Háblenme de leyes. Diga conmigo leyes. Dice la palabra del Señor. Ellos sabían lo que Jesús había enseñado. Jesús había dicho: a cualquiera que dé vaso de agua fría a un profeta, merece recompensa de profeta. Y ahora añade otra cosa y dice: cualquiera que dé vaso de agua fría a un justo, recibirá recompensa de justo. Otra ley dice ojo por ojo, diente por diente. Otra dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otra dice, cuando hablaba acerca de Abraham: a cualquiera que te bendiga yo lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. Y van delante de Jesús, dicen: hay 4 leyes que lo avalen. 4. Porque Él amó tu nación. Hello. Amor. Y construyó sinagoga. No había que convencer a Jesús más de ahí. Porque no hablaron necesidad, no hablaron emociones, hablaron leyes. Jesús sabía lo que ellos estaban diciendo. No bastaba hablar más. Y el centurión, cuando se le habla acerca de que Jesús entra a su casa, lo que él dice es: no, porque yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y entiendo leyes. Entiendo leyes. Y como yo entiendo leyes, sé que por tu palabra mi criado sana. No tengo derecho. Él dijo: no soy digno de que entre a mi casa. No tengo derecho a que entres a mi casa, pero sí tengo derecho a que sanes mi criado. Porque él entendía leyes. ¿Cuál es el problema de los que oran ahora? Oran sin entender sus derechos. Póngase sobre sus pies. ¿Qué es el sacerdocio? Sacerdocio es entender leyes. ¿Qué es la intercesión? Intercesión es entender leyes. ¿Usted sabe cuál es el poder de su casa? El poder de su sacerdocio en su casa, pero que usted entienda leyes. ¿Usted quiere ver que sus oraciones sean eficaces con sus hijos? Entienda las leyes de Dios.